nuestro distinguidísimo amigo, el doctor Pedro Vargas. Es una historia con él, una historia de humanismo, una historia de una persona que realmente cumple con el deber hipocrático, que ahora hay muchos médicos que lo hacen, pero no todos, lamentablemente. Él se dedicó, yo recuerdo cuando el SIDA estaba fuerte aquí en el país, ellos crearon o estaba el ITC en Santiago, una ITS. historia ITS del 70, imagínense. Pedro Vargas, difícil ese nombre de no recordar porque tiene el nombre de un artista Así es. famoso. Don Pedro Vargas, claro. Sí. El doctor Pedro Vargas. Muy agradecido. ¿Cómo estás, Pedro? Siempre Caramba, pensé que es un placer verte. Yo realmente, venir aquí es como estar en mi casa porque teníamos una relación muy estrecha. Ahora el tiempo nos ha distanciado, pero te tenemos presente. Sabes que sí, que soy tu amigo. Yo pienso, sin que nos pase lo que le pasó al diputado de Dajabón, que tú mereces una estatua. Y déjame Gracias, decirte gracias. que recorriste todos los lugares, sobre todo los prostíbulos. Sí. Y la gente dice, ¿cómo es que él se mete esos prostíbulos? Allí orientando a esa población. ¿Y cómo surgió eso de que había menos SIDA en esa población de las prostitutas? ¿Por qué? Bueno, la historia de la ITS en esta ciudad de Santiago se remonta a los años 60, 70, que se hacía una práctica clínica. Clínica significa que solamente el médico no estaba especializado y trataba las enfermedades de acuerdo a lo que le pareciese. Eso existía el centro sanitario, lo que ahora es la DPS. Ahí se veían las muchachas ¿Qué trabajadoras significa sexuales. ITS, doctor? Eso es infecciones de transmisión sexual. Y se veían ahí, luego se veían en el Instituto Dermatológico, pero el doctor Bogar quiso enviarnos a un grupo de médicos a hacer esa especialidad para darle la legitimidad, el carácter de especialidad. Entonces hicimos dos centros, un centro en Santo Domingo, inauguramos, y un centro aquí en Santiago. En el 1985 llegamos acá, 2 años después de haberse descubierto el VIH, SIDA. Eso le dio importancia entonces a esta especialidad porque ya no era solamente curar sífilis, gonorrea, sino que ya había que enfrentar esa pandemia llamada VIH-SIDA. Pues entonces al llegar acá hicimos lo siguiente: ¿qué vamos a hacer para enfrentar, para tratar de que esta epidemia baje? Lo primero era que eran epidemias las enfermedades venéreas, que se llamaban. Ha habido una evolución de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual a infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué se hace estos cambios, esas adaptaciones? Porque se llamaban enfermedades de transmisión sexual, pero nos dimos cuenta que una persona podía estar infectada y no enferma. Tal es el caso del VIH-Sida. No es lo mismo VIH que SIDA. El paciente está infectado y eso sucede con otras enfermedades como la hepatitis B, como los condilomas acuminados o papiloma y el herpes genital, etc. De ahí que se acuñó el término infecciones de transmisión sexual en vez de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, como dijo Bélgica, nosotros llegamos acá y nos sentamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar los grupos más vulnerables para bajar la epidemia. Y los grupos más vulnerables fueron las trabajadoras sexuales y los grupos de los homosexuales. Ya en otro orden estaban los adolescentes, etcétera, pero nos concentramos en trabajar en las trabajadoras sexuales y los grupos de homosexuales. Las trabajadoras sexuales nos asociamos con Salud Pública, el Instituto Dermatológico y una ONG llamada Centro de Orientación e Investigación Integral COIN,
¿Cuál fue la estrategia? La estrategia es que la educación llega más cuando es partes iguales. O sea, cuando la educación se la da una de su misma clase. Y formamos 4 mensajeras en los 4 puntos cardinales de la ciudad, llamadas mensajeras líderes. Esas mensajeras líderes tenían en cada prostíbulo, debo decirle que en ese tiempo, en los años 80, aquí habían más de 200 prostíbulos. Sí, no, eso era una cosa. Entonces, en cada prostíbulo De había ellas mismas la hacían. Exacto, La- una misma trabajadora misma sexual trabajadora se se hacía educó, se formó líder del grupo. y era líder de un determinado geográfico para ir cada X tiempo con un rotafolio, porque no tenía más forma, un rotafolio para mostrarle cómo eran las ITS, cuáles eran las enfermedades y cómo se prevenían y la importancia del uso del preservativo o condón. De ahí seguimos estudiando y también hicimos estudios para el uso del condón femenino, que solamente se usaba el condón masculino. Y debo decir que actualmente tengo conocimiento de que en los centros de salud pública le proporcionan el condón femenino también a las personas. Todavía. Sí, o sea que ahora se aprobó y ya ese es un beneficio de ese estudio que hicimos nosotros en tiempos pasados. Doctor, pero con todo ese trabajo y levantamiento que ustedes realizaron y que mantuvieron vivo a través de ese foco con las mujeres de trabajadores sexuales, ¿por qué murieron tantas mujeres? Bueno, debo decirte que la gente murió por VIH, SIDA, por SIDA prácticamente. Lo que sucede es que el SIDA no tenía tratamiento. El SIDA se descubrió en 1983 y del 83 al 87, como decía Bélgica, este servidor le daba los servicios a los pacientes que los médicos y enfermeras se negaban. Sí. Nosotros Por eso tuvimos la yo te digo que hay valentía. que hacerle Una enfermera, la enfermera Ana Julia, una morena, tú la conoces. Sí, llegó a venir aquí. Ana Julia Hansberry y un servidor, casi desatendíamos las orientaciones de que no viéramos pacientes ni dábamos la atención. Pero ¿qué sucede? Que la tasa de mortalidad era muy alta porque no teníamos tratamiento. En el 1987, entonces, viene el primer antirretroviral, que era una sola droga, se llamaba AZT. Lo que hacían estos antirretrovirales era inhibir una enzima que producía el virus y esa enzima le proporcionaba daños al organismo. Pero más adelante se dieron cuenta de que no, que el paciente con esa droga, con una sola droga, como quiera se empeoraba y moría. Y hubo que hacer entonces, en el 1996, surgió lo que llama la polidroga, una droga que iba a inhibir entonces otra proteína que el virus le hacía daño y por eso la primera no hacía su acción. Entonces ahí ya después de la multidroga, entonces es que ahora el paciente se ha llegado prácticamente que la mortalidad por VIH es muy escasa, porque el paciente se trata y lleva todos los requerimientos, el paciente quizá muere por otra cosa, si no abandona el tratamiento, si se adhiere a llevarlo cada vez que no cambia de uno tratamiento por otro. Bueno, eso hace que la carga viral, que es lo que se llama la cantidad de virus que tiene el individuo en la sangre, que es lo que lo mata, disminuya. Y llega un momento que es tan baja la carga viral que el paciente puede tener relaciones y la infección es muy baja. Pero relaciones con protección o con una persona que también tenga aún así sin VIH. protección, aún así sin protección, la infección baja considerablemente, o sea, mínima, porque ya no hay cantidad de virus que puedan atacarlo. De ahí la importancia de una cosa que hicimos nosotros entonces fue localizar a esas personas, porque la mayoría que estaban infectadas no sabíamos, o no lo sabían ellos mismos. O si entonces, lo sabían, lo ocultaban, por temor de ser rechazados. Exacto, y ahí que hicimos entonces, ahí fue que hicimos, las trabajadoras sexuales íbamos, hacíamos un examen físico y además le hacíamos pruebas de la sangre. Llegó un momento en que lo hicimos tantas veces que, como tú dices,
si hacíamos una comparación de la población normal y la población de la trabajadora, no había diferencia. O sea, que la gente creía como que por ser trabajadora sexual y por exponerse, pues la infección era muy grande. Sin embargo, ellas aprendieron a protegerse A exigir. y exigían el preservativo, cosa que quizá una persona en la calle no lo hacía. De ahí que llegó un momento en que la infección de las trabajadoras sexuales pudiera ser incluso más baja que la población general. Porque ese entonces no se pensó en una vacuna. Se ha pensado y se han tratado, pero todavía no tenemos vacuna. Todavía no tenemos vacuna. Pero sin embargo, ahora quizás es porque el COVID es más rápido contagiarse. Aquel era más fácil porque se contagiaba por la sangre, por el Sí, por el porque sexo, por eso muchos el COVID homosexuales. no hay forma de uno evitarlo, porque es evitarlo. demasiada forma de contagio. Las ITS, el VIH, pues tiene su forma de cómo se contagia: transmisión sexual, transfusión sanguínea, de madre infectada a niño, o sea, pero lo que sucede es que estos virus cambian su código, son mutantes, muy mutantes, y eso ha hecho que todavía debiéramos tener ya, de tantos años, debiéramos tener una vacuna contra el VIH, pero infelizmente no la tenemos. Nosotros entrevistamos por mediación a ti a una señora que tenía VIH, SIDA. Sí. Y bueno, esa señora estaba un poco gruesa, duró con el tratamiento que después llegó 18 años viva. Sí, sí. Murió después. Sí. Y no sé si fue de los mismos. Pero actualmente hay o otra personas que cosa. tienen muchos años y viven. Bueno, pues, ¿qué quisimos nosotros hacer? Es determinar cuál era el porcentaje, aumentando lo que son los operativos de toma de muestras. Y en los grupos determinados, en los grupos más vulnerables, las trabajadoras sexuales, la población general, adolescentes, etcétera. Y eso hizo que la patogenicidad, la muerte por el VIH-Sida haya considerablemente bajado. Otras ITS que nosotros encontramos cuando iniciamos, la más frecuente eran infecciones bacterianas. Ustedes saben que las ITS o infecciones de transmisión sexual son producidas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, etc. Y cuando llegamos acá, en los años 80, lo más frecuente, tanto era eso así, que decían las personas que para un hombre ser hombre tenía que haber sido infectado de una gonorrea. Sí, eso se decía Eso antes. se decía, era por la frecuencia. Sin embargo, con el advenimiento de los antibióticos, el desarrollo de los antibióticos y con la misma prevención de una enfermedad como el VIH ha hecho que esas enfermedades ya se hayan prácticamente controlado. Actualmente las enfermedades que nos están atacando no son tan numerosas, pero son peores, porque son enfermedades virales y no tienen tratamiento. Entre ellas tenemos el herpes genital, el molusco contagioso, el papiloma humano, condilomas acuminados, la hepatitis B y C y el VIH. Esas son las encargadas de darnos las estadísticas. Y tenemos la infelicidad de no tener un tratamiento específico en ninguna de ellas. Vamos a hacer una pausa porque hay muchas cosas que seguir y que saber de esas historias y reciente también. Estamos conversando con el doctor Pedro Vargas, infectólogo. Sí. ¿Y qué más? Salubrista y sexólogo. ¿Y sexólogo? Sí. Ah, porque venía a hablar un día de sexo con el doctor. Ya volvemos, Sí, una pausa.